gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia. Señor, si estamos aquí ahora, es por tu misericordia, Señor. Es por tu gracia y tu perdón. Y te damos gracias esta mañana. Y bendecimos su nombre. Oramos por las ofrendas, Señor, los diezmos que han sido traídos. Y que tú siempre bendigas, Padre, al adorarle. Te damos gracias. Bueno, este día vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a Timoteo, ¿verdad? Esta epístola la escribió Pablo a su hijo espiritual Timoteo mientras él estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Y habían algunas cosas que estaban fuera de orden y Pablo le escribía a Timoteo para traer orden, ¿verdad? En varios aspectos. Ya hemos estado estudiando, la vez pasada estudiamos el obispado. Estudiamos la palabra episcopas, de donde viene diácono, pastor o anciano. Y la palabra episcopas griega significa supervisor, ¿verdad? Esto está hablando de alguien que supervisa o que pastorea congregaciones. Vimos las calificaciones, ¿verdad? Que solamente los hombres son ordenados o pueden ocupar este oficio del obispado, el pastorado o ser ancianos de la iglesia. Y San Pablo dio razones. Vimos que no tiene nada que ver con la era en que vivamos, no tiene nada que ver con las modas, no tiene nada que ver con la atmósfera política, no tiene nada que ver con nada de eso. Dice que tiene que ver con dos cosas. Número uno, el orden de la creación. Dios creó al hombre primero y creó a la mujer para ser su ayudante. Y número dos, porque fue Eva la que fue engañada y fue la que pecó. Por lo tanto, el pastorado, el obispado o ser ancianos en una congregación es un oficio para hombres. Y también hablamos de cómo Pablo escribió que no le permite a la mujer tomar autoridad sobre los hombres. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios, estamos ejerciendo autoridad espiritual sobre las personas que nos oyen. Y cuando una mujer está predicando a hombres, cuando una mujer tiene el puesto de pastora o de obispo o de anciana, está tomando autoridad sobre hombres, cosa el cual Pablo prohibió. Entonces, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con sujeción. Pero ahora vamos a estudiar, vamos a ver el diaconado, ¿verdad? Vamos a ver, hay pastores, hay ancianos, hay obispos, pero también hay diáconos. Y vamos a estudiar esto. Vamos a ver la escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 8 al 16. Padre, cuando abra mi boca, llénala tú, Señor, y ayúdanos a entender lo que quieres que aprendamos esta mañana. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 9, dice: los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Ok, aquí está hablando de las calificaciones de los diáconos. ¿Qué es lo que los califica? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, escriban sus papeles. Aquí veremos los requisitos de los que aspiran a servir como diáconos. Entonces, la palabra griega aquí es diáconos, ¿verdad? Y significa siervo o alguien que sirve. Es todo lo que significa la palabra diáconos. Entonces, ahora, una vez más, Pablo describe las calificaciones para servir como diácono. Ya sabemos las calificaciones de los obispos. Ahora vamos a ver las calificaciones de los diáconos. Como los obispos, la palabra episcopas quiere decir supervisor. Y
En la Biblia lo usa para pastores, para ancianos, para obispos, y básicamente son los que supervisan las congregaciones, los pastores o los que están a cargo, y es un término que se usa intercambiablemente, ¿verdad? Lo usa para pastores, lo usa para ancianos, lo usa para obispos. Los diáconos deben de ser de buen testimonio, ¿cómo puedo decir esto? No puedo sobreenfatizar la importancia de que los siervos y las siervas de Dios que sirven en congregaciones tienen que ser de buen testimonio, ¿verdad? El testimonio de un siervo o sierva de Dios puede ayudar a alguien a que persevere en el camino del Señor, o en ocasiones y tristemente también la falta de un buen testimonio puede causar que la gente se desvíe del camino de Dios. Entonces, si una persona, como dice la palabra, aspira, siente el llamado a servir, tiene que guardar su testimonio. Tiene que tener buen testimonio en su propia casa, como vamos a ver, pero también afuera. Hay muchos casos donde ciertas personas tienen buen testimonio con el público afuera, pero en su casa no tienen buen testimonio. ¿Cuántos hijos de pastores, hijos de diáconos, hijos de ministros, en cuanto pueden, en cuanto crecen, se van de su casa, de su hogar, y no quieren nada que ver con Dios, no quieren nada que ver con la iglesia, por el mal testimonio de sus padres, ¿verdad? Que tal vez eran una cosa en la iglesia, una cosa en el público, pero en su casa eran otra cosa, ¿verdad? Hay un dicho que dice, eres luz en la calle, pero en tu casa eres oscuridad, ¿verdad? En tu hogar. Y muchos hijos de ministros, pastores, al ver ¿cómo se dice? Esta doble aplicación o esta hipocresía, en cuanto pueden, no quieren nada que ver con el Señor. Entonces, es muy importante que los obispos, los pastores, los diáconos, los que sirven en la congregación, tengan buen testimonio comenzando en sus hogares, la manera que tratan a sus cónyuges, la manera que tratan a sus hijos, la manera que se comportan. Es tan necesario que tengan buen testimonio primeramente en su hogar, pero también en público, también en la iglesia, ¿verdad? No deben de descuidar algo por hacer lo otro, tienen que cuidar las dos cosas. Entonces, no es cualquier cosa, hermanos, el llamado, no es cualquier cosa servir, ¿verdad? Hay una responsabilidad que tenemos de guardar nuestro testimonio. Y hace rato que orábamos, tenemos que depender del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dé fuerzas para que podamos vivir la vida que tenemos que vivir. Debemos de vivir una vida sujeta al Señor y no andar haciendo lo que queremos, ¿verdad? Muchas veces nos metemos en problemas porque insistimos en hacer lo que queremos y no nos sujetamos al Señor, y tarde que temprano se mete el enemigo y cuando menos pensamos andamos haciendo cosas que no debemos hacer. Bueno, la primera calificación, el primer requisito es ser honestos, ¿verdad? Esta palabra griega significa que debe de ser una persona honorable, una persona respetable, de respeto, ¿verdad? Que se puede respetar. Una persona que es venerada por su carácter. Entonces, una persona, un diácono, obispo, pastor, lo que sea, no puede andar viviendo una vida donde se la lleva diciendo chistes sucios o cochinos o lo que quiera decir. No debe ser mal hablado, ¿verdad? No debe maltratar a la gente, sino que debe ser una persona que es honorable, ¿verdad? Una persona a la cual se puede respetar. Una persona madura, una persona sobria, ¿verdad? Que las personas saben que si les piden consejo, si van a hablar con él, van a recibir una buena palabra, ¿verdad? No una persona que toma la palabra de Dios, las cosas de Dios a la ligera, haciendo bromas de todo, sino una persona que toma su llamado con seriedad. Y no quiere decir que es una persona aburrida, o no tiene que ser un aburrido o una persona que
que no se le puede llegar porque se cree más que otros, no. Pero sí una persona que guarda el respeto debido, el honor debido a Dios y a sus cosas, ¿verdad? Una persona a cual se le puede respetar y se puede confiar, ¿sabes qué? Voy a ir a pedir oración a esta hermana, y sé que voy a ser bendecido, ¿verdad? Un buen testimonio. Número 2, sin doblez. Sin doblez habla de una persona que le dice una cosa a una y otra cosa a otra con motivos de cometer maldad, ¿verdad? Una persona hipócrita. Un diácono o una diaconisa, ahorita vamos a ver, no puede andar viviendo una vida doble, ¿verdad? No le puede andar diciendo a una persona esto, a otra persona otro, porque las personas que son así, hermanos, tienen una agenda personal, tienen lo que la palabra de Dios llama como ambición personal, ¿verdad? No están allí para servir a Dios, están allí para servirse ellos mismos y sirven, pero porque quieren algo, quieren posición, quieren que la gente los halague, algo. Entonces, pero un diácono, un hombre o una mujer de Dios, no puede andar con dobleces, ¿verdad? Lo que dices en una parte, dilo en la otra, ¿verdad? No seas hipócrita. Porque a una persona que es de dobleza, es una persona a la cual no se le puede tener confianza. Entonces, muy interesante. ¿Por qué Pablo está mencionando estas calificaciones, estos requisitos? Porque estaba sucediendo en la iglesia, ¿verdad? Y le dijo a Timoteo, necesito que me pongas en orden ciertas cosas, ¿verdad? Y les escribió. Y se tenía que confrontar estas personas que estaban sirviendo en la iglesia, pero que su conducta no era de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, no dados a mucho vino. Otro requisito de los obispos, de los pastores, es que no puede ser una persona borracha. Una persona borracha es básicamente una persona que está adicta a ciertas cosas. En nuestros tiempos, tal vez digan, no dados a mucho vino, no sean borrachos, no sean drogadictos, no estén adictos a pornografía o cualquier cosa, porque cuando una persona se vuelve adicta a algo, hermanos, esa cosa se vuelve su Dios. Si son adictos al alcohol, a la bebida, si son adictos a la pornografía, si son adictos a las drogas, lo que sea, esa cosa se vuelve su Dios. Porque las vidas de las personas adictas giran alrededor de su vicio, pero más que nada, arruinan el carácter, arruinan la integridad de la persona. ¿Verdad? ¿Qué pasa con los drogadictos? Destruyen sus relaciones. ¿Qué pasa con los borrachos? Destruyen sus finanzas, destruyen sus familias, ¿verdad? Porque no pueden funcionar sin su Dios, sin su droga. Entonces, una persona que quiere servir en la congregación de Dios, acuérdense, estamos hablando del contexto de las congregaciones, no puede ser dada al vino, no puede ser un borracho, una borracha, no puede ser una persona adicta a cualquier cosa, ¿verdad? Porque tiene que guardar, tiene que cuidar su carácter, tiene que caminar en santidad, tiene que ser un ejemplo a las demás personas a seguir, ¿verdad? Estos son los requisitos. Ahora, vivimos en tiempos donde ya ni siquiera creen en la palabra de Dios. Por eso vemos a personas perversas que viven en perversidad, que son obispos, o son mujeres obispos, pastoras, que está fuera de orden, son líderes en congregaciones y viven vidas perversas, son perversos, transgéneros, homosexuales, lesbianas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no toman a la palabra de Dios, literalmente, ya no creen en la palabra de Dios. Pero si eres una persona que te consideras creyente en el Señor y crees en la palabra de Dios, estos son los requisitos.
Y sabes que Dios los va a llamar a cuentas, ¿verdad? Dios va a llamar a cuentas a las personas que supuestamente lo sirven. Por eso dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No lo que están haciendo ahora, ¿verdad? No las perversidades. Denominaciones enteras se han entregado a lo que llaman ¿cómo se dice? Progresivismo, y no es nada más que pecado. Han abrazado el pecado, es todo lo que es, y Dios los va a llamar a cuentas. No codiciosos de ganancias deshonestas. No deben de andar haciendo lo que es indebido, ¿verdad? No deben de andar en narcotráfico, no deben de andar defraudando a personas, ¿verdad? Es más, no deben de amar el dinero, no deben de ser entregados a la avaricia. La avaricia es otra forma de idolatría. Es una persona que ama el dinero, ama las cosas materiales. Una persona avariciosa, una persona que ama el dinero y ama las cosas materiales, no hay nada que no hace por adquirir dinero, por adquirir cosas materiales. En otras palabras, el dinero y las cosas materiales se vuelven su Dios. Y trata de agradar a su Dios de la manera que pueda. Pues eso lo descalifica como un diácono, como un siervo en la congregación, ¿verdad? Y debemos recordar, hermanos, que el llamado de Dios a servir es muy serio, ¿verdad? En estos días ya nada es santo, ¿verdad? Ya nada es sagrado, se burlan de todo, pero la Biblia dice que los escarnecedores también van a tener su juicio. Pero nosotros, los verdaderos creyentes en Jesús, en Yeshua, debemos de tomar la palabra de Dios muy en serio, ¿verdad? ¿Sabes que esto es lo que dice? Esto es lo que Dios el estándar al cual Dios me va a sostener y me va a llamar a cuentas. A veces estamos muy preocupados por lo que dice el mundo, hermanos. No debe de importarnos lo que diga el mundo, debe de importarnos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y se está volviendo cada día más difícil porque el enemigo se ha inmiscuido en lo que te imaginas, en el gobierno, en los trabajos, en las escuelas, en el foro público, en la política, en lo que te imaginas ya está metido. Y la gente está abrazando el pecado, está abrazando la transgresión a las leyes de la palabra de Dios, las está violando. Pero Dios nos va a llamar a cuenta, nos va a juzgar de acuerdo a su palabra. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios muy en serio. Entonces, el misterio de la fe es el evangelio de Jesús el Mesías, es el evangelio de Jesús, de Yeshua. Que guarden el misterio de la fe, ¿con qué? Con una limpia conciencia. Que guarden el evangelio de Jesús, de Yeshua, con una conciencia limpia. Una persona que anda en la carne, que anda cometiendo pecados, no tiene una conciencia limpia del evangelio. Una vez más, Dios nos va a llamar a cuentas. La persona que practica las cosas mencionadas no puede guardar el evangelio con una conciencia limpia. Si es avaro, si es hipócrita, si es deshonesto, si es borracho, no puede guardar el evangelio con una conciencia limpia. Tarde que temprano esas cosas te van a destruir. No nomás van a destruir tu ministerio, te van a destruir a ti, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de ministros, de personas que sirvieron al Señor, pero se entregaron a esas cosas y no nomás se salieron del evangelio, sino que encontraron la muerte, fueron destruidos por esas mismas cosas. Es tan importante, hermanos,
que los ministros de Dios tengamos una relación muy íntima con el Señor, una vida de oración, una vida de estudiar la palabra de Dios, ayunar también. El ayuno es muy importante. No le debemos dar a la carne todo lo que quiere, ¿verdad? Vivir vidas ayunadas, vidas de oración, porque el enemigo ataca las cabezas. El enemigo se va en contra de la cabeza, porque si destruye la cabeza, destruye el cuerpo. Entonces, el secreto es de caminar en una relación con el Señor muy íntima, ¿verdad? Y confiar en Él y pedir al Señor que nos dé las fuerzas de su Espíritu Santo para perseverar, porque te voy a decir un secreto: todos somos tentados, todos somos débiles, todos tenemos aperturas en nuestro, ¿cómo se dice?, a nuestra armadura, donde el enemigo busca meterse. Y si no estamos sometidos a Dios, si no estamos sujetos a su palabra, ¿verdad?, y creemos que solos podemos, el enemigo nos va a destruir. Y por eso es tan importante que los pastores, los obispos, los ancianos, los diáconos sean de buen testimonio. Guardar nuestro testimonio es lo más importante que tenemos, es nuestro testimonio. El mundo no le importamos. El mundo no nos va a aplaudir, el mundo no nos va a proteger. Al contrario, el sistema mundanal está diseñado para ir en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de sus siervos, y por lo tanto debemos de depender de la protección y de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Muy importante, muy importante. Con su mal testimonio, las personas que son líderes en las iglesias, pero practican estas cosas, traen desgracia y deshonra al Evangelio y a la iglesia de Dios. Ahorita el mundo, hermano, no me importa, dice, pues hacen lo mismo que yo acá, ¿para qué quiero ir a la iglesia? El pastor es un borracho, se la lleva tomando, se la lleva fumando, se la lleva en los casinos, se la lleva en los bailes, en los conciertos. ¿Para qué quiero ir a la iglesia? Yo hago todo eso y estoy muy a gusto. ¿Ven? Traen deshonra a la iglesia de Dios, y son muchos ya, y Dios los está exponiendo, y los va a seguir exponiendo, ¿verdad? A las personas que viven vidas dobles, Dios las está exponiendo, y lo va a hacer, hermanos, porque dice la palabra de Dios que el juicio de Dios comienza en su casa. Primero tiene que tratar con su casa, y después va a tratar con el mundo. Clave: buen testimonio. 1 Timoteo 3:10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si tienen un buen testimonio. Entonces debe de haber un periodo de prueba, tanto como pastores y los diáconos. Y una cosa interesante es que generalmente ya para cuando se ordena a una persona como diácono, ya estaba practicando para lo cual fue ordenado. En otras palabras, a lo mejor el diácono es el que lleva las finanzas de la iglesia, o sirve en mesas, se encarga de actividades. Ya lo estaba practicando, simplemente es confirmado, ¿verdad?, cuando oran por esa persona. Pero debe de haber un tiempo de prueba, ¿verdad? 1 año, 2 años, lo que sea, donde esa persona se pueda probar que realmente es irreprensible, que tiene buen testimonio, ¿verdad? Para los pastores, para los episcopas, dice que no se debe de poner las manos a la ligera, no se debe ordenar a alguien que es nuevo, no sea que caiga en el pecado del orgullo. Lo mismo para los diáconos, ¿verdad? Deben de pasar un tiempo de prueba donde ellos comprueban que son fieles, y entonces se les ordena. Escriban sus papeles. Las personas que aspiran en servir como diáconos deben de pasar un periodo de prueba y probar ser de buen testimonio. Eso es lo que quiere decir irreprensible. No quiere decir perfecto,
ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí de buen testimonio. Lo que caracteriza a la persona debe de ser un buen testimonio. Cometemos errores, sí, pero en general su carácter debe reflejar un buen testimonio. Entonces, tal vez muchas personas miren la posición de diácono de servir como inferior, pero la verdad es que los requisitos para servir son muy altos. Y eso nomás para los que sirven. O sea que el estándar de Dios para sus siervos, para los que dirigen, es bastante alto. La Biblia dice, hey, ¿sabes qué quieres enseñar? Pues está bien, pero Dios te va a mantener en un estándar más alto que los demás. Los supervisores y diáconos deben vivir vidas de buen testimonio. ¿Verdad? ¿Qué es buen testimonio? Pues que tratan a la gente bondadosamente, no son iracundos, ¿verdad? No son dados, como dice aquí, a los deseos de la carne, a las borracheras, no son escandalosos, no son impetuosos, no son prepotentes, sino que reflejan un carácter moderado, ¿verdad? Un carácter sobrio, donde las personas pueden ser ministradas por ellos. Eso es toda la cosa. Una persona iracunda, pues, ¿quién va a poder ir a que lo ministren? Debe de ser una persona de buen testimonio. Y Dios dará la corona de gloria para los dirigentes de congregaciones. ¿Saben eso? Los pastores, obispos, diáconos. Primera de Pedro 5:4. ¿No lo puse? No está. Ok. Alguien léalo, por favor, o lo busco yo. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Pues Jesús, Yeshua. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces los pastores, los dirigentes de congregaciones, deben depender de Jesús, de Yeshua. No deben descuidar su relación. A veces los líderes se involucran tanto en las actividades, en el trabajo del Señor, que se olvidan del Señor del trabajo, ¿verdad? Lo más importante para un dirigente, un pastor, es guardar y cuidar su relación con Dios. Es lo más importante, ¿verdad? Pero pues vivimos en tiempos donde todo se trata, ¿no? ¿Cuántos miembros tienes? ¿Qué tipo de carro manejas? ¿Cuánta ofrenda entra? Y todo el mundo está preocupado, enfocado en las cosas materiales aquí, pero descuidan al que nos llamó. Están tan preocupados por su llamamiento que se olvidan del Señor, de su llamamiento. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que no caigamos en vanidad, ¿verdad? Y que nos enfoquemos en lo que es más importante, que es nuestra relación con el Señor. Primera de Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay unas versiones que traducen esta porción, las esposas, asimismo, pero la palabra griega que se usa aquí generalmente es para describir a mujeres. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que las mujeres también pueden servir como diaconisas, pueden ser siervas. Escriban sus papeles. A diferencia del oficio del obispo, las mujeres pueden servir como diaconisas. ¿Cómo sabemos?
tenemos el ejemplo de Febe. Romanos 16:1. Dice, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y si ustedes miran ese pasaje y investigan, diaconisa es la misma palabra usada para que se usa aquí, que es diáconos, siervo o sierva. Entonces las mujeres pueden servir como diaconisas, pueden servir en la iglesia, pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a los niños, pueden servir en las mesas, pueden servir como ujieres o lo que sea. Lo único que a la mujer se le prohíbe es predicar la palabra de Dios, supervisar una congregación y tomar autoridad sobre los hombres. Entonces, la posición de obispo, de pastor, la posición de ancianos de una iglesia líderes es para hombres exclusivamente. Pero cuando se trata del diaconado, las mujeres pueden servir como diaconisas, ¿verdad? Siempre sujetas a sus esposos, siempre sujetas a los líderes de la congregación, ¿verdad? Haciendo el trabajo. Una vez más, cuando una persona predica la palabra de Dios a las personas en un contexto eclesiástico, está tomando autoridad sobre las personas a las cuales predica, autoridad espiritual, y la Biblia lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, pastorado se excluye a las mujeres, posición de diáconos, pueden servir hombres y pueden servir mujeres, ¿verdad? Y los vemos en las iglesias como las mujeres sirven eficazmente a la congregación. Eso, el diaconado no excluye a las mujeres, pero el pastorado sí. Entonces, ¿qué deben de ser las mujeres? Honestas, no calumniadoras, no chismosas, no andar hablando mal de las personas, sobrias, no borrachas y fieles en todo, ¿verdad? Por eso Pablo tomó el tiempo de describir también a las mujeres que servían. Y Febe era una diaconisa, ¿verdad? Y sobre todo, fieles en todo. Una vez más, la importancia de tener buen testimonio, que el Señor nos ayude. Tenemos que guardar nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor. 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo mismo, ¿verdad? Escriban sus papeles. Así como a los obispos se les requiere a los diáconos a gobernar bien sus casas y que sean maridos de una sola mujer. ¿Por qué no más menciona a los hombres que sean maridos de una sola mujer? ¿Por qué no dice a las mujeres que sean esposas de un solo esposo? Pues porque a través de la historia el problema de tener más de una esposa han sido los hombres, ¿verdad? Es más, en el Medio Oriente todavía se practica eso. En los países musulmanes, los hombres pueden tener la cantidad de esposas que quieran, solamente que las puedan mantener, ¿verdad? Ha sido un problema cuando quieren emigrar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se prohíbe la bigamia. No puedes tener más de un cónyuge. Y Pablo obviamente había problemas así. Le dijo, miren, ¿quieres ser obispo? Tienes que ser marido de una sola mujer. ¿Quieres ser diácono? Tienes que tener una sola mujer como esposa. No puedes tener varias esposas, porque Jesús dijo, cuando los fariseos le preguntaban a Jesús sobre el divorcio, porque en ese tiempo, si la esposa quemaba la comida, le daban en hebreo se llama get, le daban una carta de divorcio. Y se divorciaban por cualquier cosa. Por eso Jesús los llamó generación adúltera. Porque la Biblia dice que si tú te divorcias de tu esposa,
a no ser por inmoralidad sexual, o otra cosa que dice la Biblia, si se casa tu esposa con otra persona, la Biblia considera que comete adulterio, es muy serio. Una vez más, no tomamos las cosas de Dios como debemos tomarlas. Y entonces, el estándar para servir en la iglesia, para servir en congregación, es muy alto. Es muy alto. Pero tiene su recompensa. Tiene su recompensa. 1 Timoteo 3:13 dice: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué los papeles? Aquí Pablo da un doble estímulo para los que sirven bien en el diaconado. Se van a ganar el respeto de las personas. Es muy importante. Para ministrar eficazmente en el reino de Dios, se debe de tener respeto. Esto se refiere en la congregación y en la recompensa que obtendrán en la eternidad, ¿verdad? Hay una recompensa. Confianza en la fe. Los siervos fieles desarrollan una gran confianza en su caminar. Esto es de agrado a los ojos de Dios. Es de mucho agrado a los ojos de Dios. Acuérdense, miren, pastores, a lo mejor me están viendo pastores, tal vez ancianos, diáconos, diaconisas. Tomen en serio su llamado. Comparen su conducta con lo que dice la Biblia. Tómenlo en serio, muy en serio, porque Dios lo toma en serio. Y un día, el pastor de los pastores, el diácono de los diáconos, porque Jesús fue un siervo también, los va a recompensar. Amén. No tomemos a la ligera las cosas de Dios. A veces se nos hace tan fácil tomar a la ligera. Debemos de tomar muy en serio lo que hacemos por el Señor. Y el Señor un día nos va a recompensar, ¿verdad? Nos va a recompensar. Acuérdense, estamos trabajando no para los hombres, estamos trabajando para Dios. Por eso dice la palabra de Dios que debemos hacer las cosas como ante Dios, como ante el Señor, y no como a los hombres. No nos cansemos entonces de hacer el bien, ¿verdad? Porque a su debido tiempo, si no desfallecemos, tendremos una cosecha. Vamos a tener cosecha en esta vida, pero la más importante es la cosecha que vamos a tener en la eternidad. Sirvamos con integridad, sirvamos con denuedo, sirvamos con temor y temblor al Señor. Tengamos una relación. Mira, si tu ministerio, si eso te está quitando tu tiempo del Señor, no tienes tiempo del Señor, algo está mal. Las cosas están al revés, ¿verdad? Debe de haber tiempo para caminar con el Señor, porque de Él recibimos las fuerzas, de Él recibimos los mensajes, de Él recibimos todo. Y si el ministerio te está quitando el tiempo que puedes pasar con el Señor, algo no está bien. O no estás haciendo el tiempo para pasarlo con el Señor, o el ministerio te está quitando demasiado tiempo. Tenemos que poner las cosas en orden. Número uno es el Señor. Número uno es Él. Número dos, nuestras familias. Si estás descuidando a tu familia a causa del ministerio, algo no está bien. Algo está mal, ¿verdad? Tu primer campo de misionero es tu familia, es tu esposa, tus hijos. Por eso dice que deben de gobernar bien. Un poco más. Ahí está. ¿No? Y que gobiernan bien a sus hijos y sus casas. Gobernarlos bien quiere decir que les prestas la atención que debes de prestarle. Debemos enseñar a nuestros hijos la Biblia, debemos enseñarlos a orar, debemos enseñarlos a tener una relación con el Señor, ¿verdad? Eso es gobernar bien tu hogar. Pero si tu ministerio, si lo que estás haciendo te quita tiempo de Dios,
te quita tiempo de enfocarte en tu familia, algo no está bien. Algo no está bien. Y es porque a veces tenemos las cosas al revés. Nos enfocamos tanto en el trabajo del Señor que nos olvidamos del Señor del trabajo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Versos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Estaba escribiendo sobre la congregación, la vida congregacional, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira, la iglesia es lo que debe de ser. La iglesia debe de ser el fuerte, la protección de la verdad. Por eso debemos conducirnos, como nos dice la palabra de Dios, porque nosotros somos los guardianes, las columnas de la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? La iglesia ha fallado tristemente. Nos hemos apartado de la palabra de Dios. Hay quienes ya predican que todas las religiones salvan, que no es cierto el nacimiento virginal de Jesús, no es cierto que resucitó. Ya la iglesia ya no es el baluarte, no es la columna de la verdad. Estoy hablando de los que han apostatado. Pero la razón es que es tan importante, y le escribe Pablo a Timoteo, hey, ¿sabes qué? Nuestra conducta tiene que ser diferente al mundo. No podemos ser dados a las cosas del mundo, porque a nosotros nos ha encomendado la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que examinemos nuestras vidas y veamos cómo estamos caminando ante los ojos del Señor. Vamos a ser llamados a cuenta. Yo no envidio a esas personas que ocupan esos puestos en esas congregaciones falsas. No los envidio para nada. Porque en vez de ser columnas y baluartes de la verdad, ahora han abrazado la mentira, deshonrando y manchando el nombre de Dios. Créemelo, no los envidio para nada. No me importa cuánto ganen, no me importa cuánto prestigio tengan. No los envidio para nada. ¿Verdad? Es muy importante. Es muy importante. Tienen sus papeles. Pablo le escribió a Timoteo para que corrigiera algunas cosas en la iglesia en Éfeso. Y también dio instrucciones sobre el gobierno y la conducta en las congregaciones. La mala conducta y el desorden en la iglesia local debilitan el apoyo de la verdad de Dios en el mundo. Hombres y mujeres piadosas o piadosos que se reúnen en asambleas locales para adorar al Señor producen una iglesia ordenada, una iglesia que testifica a otros de la verdad de Dios. Por eso, y Pablo también a Tito también le escribió instrucciones para el pastorado y también para los diáconos. Por eso la primera carta de Timoteo es considerada una de las epístolas pastorales, ¿verdad? Y basta decir que el llamado a pastorear, el llamado a servir en la iglesia, diáconos, diaconisas, es un llamado muy alto y debe de tomarse con mucha seriedad, ¿verdad? Mucha seriedad, es sagrado, es sagrado. Y esto no da excusa para los demás congregantes a vivir sus vidas como quieran, tampoco, ¿verdad? También los congregantes deben esforzarse por vivir vidas que agradan al Señor, ¿verdad? Nuestra conducta, nuestro testimonio es muy importante, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Somos humanos, pero no es excusa
para no buscar el rostro de Dios y esforzarnos, ¿verdad? Y ser muy valientes para vivir las vidas que el Señor quiere que vivamos. Finalmente, verso 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. La piedad es la naturaleza de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, este versículo es muy interesante. Contiene uno de los himnos más antiguos de la iglesia. Esto es un canto, es un himno. Y este himno consta de 3 coplas. Una copla son dos líneas, 2 oraciones. Y lo cantaron, ¿verdad? Pablo terminó escribiendo este himno, este canto, es muy interesante. Y este himno, o este canto, es un canto que contiene doctrina. En estos días ya casi no se escriben cantos sobre la doctrina. En los tiempos pasados se escribían muchos cantos, muchos himnos que hablaban de la doctrina, ¿verdad? De las verdades de la doctrina de Dios, los principios, pero en estos tiempos ya casi no se hace eso. Pero este es uno de esos cantos muy antiguos. Y manifestado en la carne se refiere a la encarnación del Mesías, de Yeshua, de Cristo. El hecho de que Jesús se hizo hombre. Pueden ver ahí en Juan, en su propio tiempo, Juan capítulo 1, versos 14. Justificado en el Espíritu se refiere a la obra del Espíritu Santo en el ministerio y la resurrección de Jesús. Mateo 3, 15 al 17, Juan 16, 7 y 10, Romanos 1 y 4. Visto por ángeles se refiere al testimonio angelical del ministerio y la resurrección de Cristo. Acuérdense, los ángeles le vino a ministrar después que vino 40 días, ¿se acuerdan de eso? Un ángel vino a ministrarlo cuando estaba orando en el jardín del Getsemaní, antes de su crucifixión, y finalmente cuando resucitó, vino un ángel, quitó la piedra, Jesús salió de la tumba. Predicando entre los gentiles se refiere a la proclamación de Cristo a las naciones, Colosenses 1:23. Se cree en el mundo se refiere a la respuesta de los individuos al plan de salvación de Dios, 1 Corintios 1, 18 al 25. Y recibido arriba en gloria se refiere a la ascensión. Cristo está sentado en la presencia de Dios en el cielo, Hechos 1:9, Hebreos 1, 3 al 4. Termina esta porción de su carta a Timoteo, el apóstol Pablo. Conclusión. Los dirigentes en la iglesia deben buscar guardar su testimonio. La conducta de los líderes o traerá gloria a Dios o deshonra a causa de mala conducta. Padre, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de servirte. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a seguir adelante. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana productiva, una semana bendecida y gloriosa. Shabbat shalom.